Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, una semana más, un podcast más. Esta vez, una vez más nos acompaña Charlie Menchaca, Alejandro Gu, Anaías, Asael Contreras e Israel Maldonado. Vamos con una introducción acerca del tema, siguiendo con la historia de la iglesia, nuestra parte 2, con Asael. Hola, ¿qué tal a todos? Como les dijimos la semana pasada, vamos a comenzar una historia de la iglesia. No vamos a comenzar la historia de la iglesia. Vamos a comenzar una serie de programas tratando la historia de la iglesia. No van a ser únicamente de la historia de la iglesia, se aclaró la semana pasada. Vamos a intercalar los temas que vayamos encontrando en la historia. Por ejemplo, cuando lleguemos a los temas de cristología, vamos a ver las herejías, vamos a ver los postulados que hizo la iglesia ante la cristología, ante las cuestiones de quién es Cristo realmente, si es Dios, si es hombre, etcétera. Y pues así vamos a ir avanzando en la historia, tema que vaya cayendo, tema que vamos a ir tratando. De hecho, si tienen alguno de los temas que ya nos sugirieron van a estar incluidos dentro de este avance de la historia de la iglesia, y así vamos a llevar un poco más de continuidad en los temas. El día de hoy vamos a comenzar con la siguiente parte, la segunda parte de la historia de la iglesia, y vamos a tocar temas. Todavía vamos a tocar temas de persecución. Hay más en el primer siglo y el segundo siglo que solamente persecución. Sin embargo, es un hecho remarcable, es algo destacado que la iglesia haya sido perseguida en sus inicios. Y es algo importante, de hecho, porque la persecución a la iglesia trajo dispersión del evangelio en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Se dispersaban y por los lugares a los que iban predicaban el evangelio. De hecho, eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando dice que los que estaban en Antioquía, los que fueron dispersados a causa de la persecución que vino en el tiempo de Esteban, predicaban el evangelio, compartían el evangelio. Entonces vamos a comenzar hablando primero acerca del cristianismo como la nueva secta judía, así se le conocía. Pero vamos a ver, Charlie nos va a platicar un poquito acerca de esto. Charlie. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la nueva secta judía. Yo lo voy a manejar solamente como dos perspectivas, que vienen siendo la cristiana y la judía. Ok. Hay que entender algo, que los primeros cristianos no creían que pertenecían a una nueva religión o a una nueva secta como los judíos lo catalogaban. Ellos creían que ya había venido el Mesías, obviamente Cristo, pero que los judíos obviamente guardaban el advenimiento de un futuro Mesías, y lo vemos hasta ahorita, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo inclusive en algunos videos todavía hay mucha... aún se oponen mucho al cristianismo, ¿verdad? E inclusive tienen como hereje a Cristo muchos y lo ven como un falso profeta, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que los cristianos le predicaban a los judíos y también a los gentiles, le decían que mediante la fe en Jesús podrían ser hijos de Abraham. Ahora, también recordemos que los fariseos en los evangelios se oponían y decían, es que hijos de Abraham somos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y dijo, no, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de su padre Abraham harían. Mas no son hijos del diablo. Entonces ellos, digamos que se alzaban el cuello y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero imagínate, viene un cristiano y dice, no, necesitas ser un verdadero hijo de Abraham. Y ellos, ¿qué decían? Pues entraban en conflicto, ¿verdad? Pero no veían los cristianos como rivales a los judíos, que no habían creído en Jesús. Solo lo veían como un grupo que no aceptaba el Mesías, y por ende no iban a disfrutar de la época mesiánica que estaba comenzando, ¿verdad? Entonces esa era la perspectiva cristiana. Ahora, sabemos que más adelante sí hubo, que inclusive los cristianos sí perseguían a los judíos, ¿verdad? O falsos cristianos sí perseguían a los judíos, e inclusive más adelante vimos el antisemitismo y cosas por el estilo. Pero los judíos sí veían a los cristianos como una secta hereje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que su sentimiento nacionalista, ¿sí? Al decir que tenemos que guardar la ley, tenemos que hacer esto y el otro, eso hacía que ellos se enojaran contra los cristianos. ¿Y qué decía? No, son una secta, no pueden. ¿Por qué? Porque aparentemente no predicaban o no profesaban la ley, pero sabemos que es mentira, ¿sí? Sabemos que Cristo sí le hizo un énfasis a la ley, pero apuntaba la ley a Cristo. Sin embargo, ellos decían, no, es que ya no se predica así. Ahora vemos, por ejemplo, en Hechos 18, del 14 al 15, dice, y al comenzar Pablo a hablar,
Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Ahora, ¿qué pasaba? Que en esas persecuciones había choques de creencias, pero los romanos no se metían en cuanto eran problemas entre digamos, asuntos de religión, no se metían mucho los romanos. Pero cuando había alborotos grandes, cuando había grandes controles, ahí sí metían mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ya estaba en peligro, digamos, el imperio, ¿sí? Pero vemos, por ejemplo, también en Hechos 18, de 2 al 4, vemos que Pablo se topa, ¿verdad? Se topa con... ¿Alguien puede leer Hechos 18, de 2 al 4? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Muy bien. Entonces vemos que había esos ciertos roces. Ahora, la Biblia no te menciona muchos detalles sobre esto. Pero había un historiador, Suetonio, dijo: los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio a causa de sus problemas por la causa de Crespo. Ahora, justo González esto lo menciona, y él dice que diversos historiadores que no los menciona, se cree que Crespo era más bien la traducción de Cristo, ¿sí? Entonces, más que nada eran los problemas de la ley, y por eso los judíos le llamaban secta. Ahora también vemos Flavio Josefo en Historia de las Antigüedades Judías, si no me equivoco, así se llama. También le tira y hay ciertos versos que habla con cierto sarcasmo hacia los cristianos e inclusive hacia Cristo. Entonces ya vemos que ahí estaba desde el primer punto marcando eso. Entonces, ¿qué? Nos siguen viendo como irreverentes, nos siguen viendo como gente extraña. Ahora, Flavio Josefo lo resumen de esta manera: y cabría para cierre una brevísima referencia más, la que merece la secta judía, que nace de la aceptación de Jesús como Mesías. El judeocristianismo, que rama sin desgajar el judaísmo hasta que se inicia, no sin temores y dudas. La apertura de la iglesia primitiva, la gentilidad, gracias especialmente a San Pablo, quedan abandonadas prácticas de la ley y acaban el cristianismo. Y el judío, por no reconocer en la doctrina fundamental del otro, y sobre todo se disuelve o pierde significación la iglesia madre de Jerusalén con la destrucción del año 70. Y eso abrió paso para la siguiente persecución. Muy bien. No sé si alguien vaya a comentar algo más. En cuanto al anticristianismo que hubo en los primeros años judíos, justo González dice también al final de esta sección que es de suma importancia entender que nos percatemos de que aquellos judíos que persiguieron a los cristianos en el siglo I lo hicieron creyendo estar sirviendo a Dios. Sí, entonces si no era correcto lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero ahorita los cristianos que son antisemitas o que no quieren a los judíos, o los que ha habido en el siglo pasado, están haciendo exactamente lo mismo que lo que hicieron aquellos primeros judíos, ¿verdad? Entonces, el asunto, claro que es ignorancia, claro que es desconocimiento, pero no puedo decir, ellos están bien al haber odiado ellos están mal al haber odiado a los cristianos, pero nosotros estamos bien porque estamos rechazando a los judíos. Claro. De hecho, no, realmente la Biblia es clara cuando dice que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? El evangelio es libre, es abierto para todos los que quieran venir. Inclusive esa fue la causa que motivó al apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que lo tocábamos en el programa pasado? Y bueno, pues aquí terminamos esta sección. Bueno, esta es la manera en que podemos ver cómo aquí va habiendo una tipo división del judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad pues no debiera existir esa división, puesto que el cristianismo es prácticamente ¿cómo se dice? Procede del judaísmo, por así decirlo. Entonces aquí podemos ver cómo va haciéndose poco a poco una división del judaísmo y el cristianismo. Es importante aclarar que en este tiempo no es que vayamos a aceptar a los judíos como hermanos. Y esto es algo grave y estoy consciente de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la salvación, lo que nos hermana a nosotros es la sangre de Cristo, es el evangelio a través de la muerte, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo. Entonces, solamente a través de Cristo puede alguien realmente acercarse a Dios y puede ser declarado hijo de Dios.
tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios, a los que reciben a Jesús. Literalmente eso es lo que dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Entonces es importante hacer esta aclaración. No porque sean judíos decimos de que, no, están bien, somos camaradas, somos amigos, porque pues salimos de ahí de ustedes, entonces los consideramos como también... No, nadie puede ser salvo con las exclusiones que se mencionaron en los capítulos anteriores, si no es por la predicación del evangelio. Otra cosa que es importante también aclarar, existe el otro extremo, que es el de los israelitas son el pueblo escogido de Dios, son el reloj profético de Dios, y yo voy a acercarme lo más que pueda a la religión judía y uso mi kippah y tengo mi bandera de Israel. Eso es todo, eso es todo menos bíblico. Shalom. Entonces hay que tener cuidado con eso. Alguna ocasión profundizaremos en ese tema. Entonces vamos a continuando la plática. Estamos hablando de la nueva secta judía. Eran perseguidos por los cristianos, pero después vienen otra persecución todavía más fuerte que la de los judíos, y fue la persecución bajo Nerón, que nuestro hermano Nono nos va a platicar un poquito acerca de eso. Sí, no soy yo, Alex Gu. No es para los amigos, así que díganme Alex. Se crean. No, con confianza, no. Bueno, como ya comentaron, o sea, después de la persecución por parte de los judíos, llegó otra persecución aún más violenta, más fuerte, o sea, una directa a la yugular, o sea, con violencia, sin piedad, que fue por parte del emperador Nerón. Para esto es importante comentar quién era Nerón, ¿verdad? Nerón pues era el César en los tiempos del 54 después de Cristo al 68, si mal no recuerdo. Esta persona subió al poder pues realmente muy joven, o sea, al morir su padrastro, que era tío de su madre, que muchos consideran, muchos historiadores llegan a que murió a raíz de que la mamá de Nerón lo había envenenado, que nunca se comprobó, ¿verdad? Pero pasó, así como en Televisa. Después de haberlo envenenado, como él era hijastro, por así decirlo, y era el mayor entre los hermanos que había, él es el que sube al poder con solo 14 años, edad que pues ahorita, bueno, yo creo que en todas las épocas, contemplando, no sé, lo que dice Aristóteles, de que vivimos como que en un ciclo que todo se va repitiendo, lo mismo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Que todo siempre lo mismo debajo del sol. Considero que, a raíz de eso, considero que al igual que ahorita, alguien de 14 años pues no está como que preparado para tener tanto poder. Y él no estamos hablando de que era dueño de una empresa, de un negocio, algo pequeño, no, o sea, era el César, era el emperador, él tenía control sobre todo. Siendo esto así, sube al poder. Muchos consideran que los primeros años fueron buenos, o sea, tuvo un buen liderazgo, buenas obras, por así decirlo, inclusive ayudando a los pobres y cosas así. Sin embargo, siempre se consideró que era muy influenciado por su madre, o sea, que su madre era como la que lo movía detrás de esto. Bueno, ¿qué pasa con este Nerón? Bueno, como cualquier persona que llega al poder, y luego más siendo joven y no teniendo controlado, por así decirlo, su manera de ser, ya comenté el por qué considero eso. Esta persona se embriaga de poder, tiene mucho poder. Después de los primeros años de gobierno, que fue muy influenciado por su madre y fueron actos correctos, por así decirlo, llega el momento en donde él empieza a tomar control por él mismo. Inclusive se le acusa, o sea, muchos consideran que él fue el que mató a su madre. Sin embargo, como casi cualquiera de los asesinatos involucrados en la vida de este hombre, ninguno fue como que comprobado al 100%. Pero por la fama que se fue agarrando de ser un tirano y de ser alguien literal, pues que le faltaba un tornillo, alguien un poco zafado, todos llegaban a esa conclusión, que Nerón había matado a su madre. Al igual que a su hermano, cuando ve que su hermano, si mal no recuerdo, 1 o 2 años después de que subió al poder, ve que su hermano, el que realmente era hijo del César anterior, llegó a la edad de 14 años, a la edad que a este Nerón se le consideró ya como un hombre. Él ve un peligro y igual, todos nada comprobado, pero todos llegan a la conclusión de que lo manda a matar, porque es muy curioso de que murió un día antes de que se le anunciara como un hombre, de que se le hiciera un reconocimiento de que ya era alguien adulto. Bueno, ¿qué pasa con este hombre que se embriagó de poder? Llegó superó los límites, por así decirlo. Algo de la historia del cristianismo muy significante es lo que pasó en el año 64. Para ser exactos, el 18 de julio del 64, donde ocurrió un gran incendio. Prácticamente era en Roma, si mal no recuerdo. ¿Sí? Era en Roma, empezó un incendio que ya
hay una discrepancia entre varios historiadores. Muchos dicen que fueron solamente 5 días, otros dicen que fueron 7, hasta 7, y que todavía hubo incendios a lo largo de varios días. Pero aún así, el que menos días habla de 5 días. Entonces, o sea, ¿cuánto no puede abarcar un incendio de 5 días? Y más contemplando que se mencionaban que había productos, se dicen inflamables. Flamables, ok. Entonces, no sé, o sea, hace poco vivimos algo fuerte en el mundo, que fue cuando se incendió el Amazonas. Duró que más de 10 días, poco más de 10 días, pero pues abarcó casi todo, o sea, nos sirve para hacer una comparativa, o sea, podrías checar de cuánto se incendió en el Amazonas en casi 10 días, un poquito más de 10 días, bueno, calcular en 5, un incendio constante, ¿vale? Y en una ciudad, ¿verdad? En un poblado, y en una ciudad, o sea, no, principalmente las personas, lo preocupante. El detalle es de que en lo que esto estaba pasando, este brother estaba en una de sus residencias, como a 24 kilómetros, no creo si era 24 o 42 kilómetros, hay números intercambiables. El chiste es de que no estaba relativamente lejos, y él... al momento que ocurre el incendio, él regresa, ¿verdad? E intenta hacerse el papel como que del bueno, del preocupado, inclusive abrió sus patios para la gente que había quedado desprotegida, tenerlos ahí. Sin embargo, por la misma reputación que tenía de ser un tirano y de ser alguien algo un poco zafado, aún con todas sus buenas obras, aún con todas las desviaciones que intentaba hacer, la gente no se sacaba de la cabeza de que él había sido el culpable del incendio. Inclusive se le acusaba de que él había cocinado el incendio con tal de hacer una ciudad a su gusto, a su estilo, cosa que efectivamente empezó a hacer después de los años. Él fue el que empezó así como que esto se va a hacer aquí, esto se va a hacer acá. Entonces las dudas no fueron así como que simples murmuraciones, sino que ya tenían el fundamento del comportamiento de la persona, y que fue comprobado con el mismo comportamiento que le sucedió, que fue sucediendo. Para esto, obviamente, a ningún gobernador, por más tirano que sea, no le conviene tener esa misma imagen. Y él buscó a culpables. Entre los culpables, él escogió a los cristianos. Él decidió inculpar al grupo cristiano, y fue se podría decir una buena movida, quitando el hecho que somos cristianos. Voy a explicar por qué me refiero a una buena movida. Bueno, sí, una buena estrategia, porque si él queriendo buscar a un culpable, se agarró a un grupo el cual todos odiaban. O sea, los cristianos, hoy en día hay gente que no son cristianos, que pueden estar entre nuestros familiares, entre amigos y así, y consideran a los cristianos como gente muy buena, gente decente, que inclusive aunque llegases a hacer alguna cosa de los que ellos hacen, ya te dicen así como que no, tú no puedes hacerla porque eres cristiano. Ven a cristianos que se respeta la diversidad de opiniones, pero ven a cristianos, no sé, que deciden bailar o deciden escuchar música secular, y gente que no es cristiana se saca de onda. O sea, se confunde porque dice, es que es cristiano, ¿por qué hace eso? Los cristianos son gente muy buena, gente que no hace ese estilo. Bueno, esa imagen que tienen hoy en día y la actitud que la gente toma no es igual a lo que tomaban en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los cristianos no eran un ejemplo de moral, sino que eran todo lo contrario. Se les consideraba como que lo más sucio que podía, lo más despreciable. No lo mismo. Exactamente. Entonces, obviamente, Nerón, al buscar a algún culpable, fue una estrategia buena en el sentido de lo que él quería lograr, el conseguir a los cristianos, porque se agarró como que el grupo que más despreciaba a la gente, y se logró. La gente la agarró contra los cristianos. Inclusive hay relatos donde dicen que mismos cristianos habían confesado que todos los teóricos llegan a la conclusión que habían sido o sobornados o amenazados para decir eso, o bajo tortura para poderlo decir, y eso mismo hizo que se incriminara a los demás cristianos, y empezó la persecución más fuerte. ¿Por qué? Porque no era simplemente de que, si haces algo malo te metemos a la cárcel, no sé, ¿verdad? No te podemos matar. No, era de que te mataban y te mataban. Hubo cristianos a los cuales los envolvían con pieles y los lanzaban a los perros y los desgarraban a pura mordidaza. Otros cristianos, que inclusive yo creo que era peor, y fue por lo que se reveló realmente el motivo de Nerón, fueron donde a los que crucificaban y los quemaban cuando seguían vivos, cuando les prendían fuego. Para esto, Nerón, muy buena onda, ¿verdad?, para el pueblo, se ofreció a prestar sus jardines para ahí encender a los cristianos en la noche, siendo prácticamente como lumbreras nocturnas para alumbrar, en lo que él anfiteaba. ¿Es correcto decir anfiteaba? Era el anfiteatro de fiestas y de... Bueno, muchos le llaman como tipo circo, por lo mismo de la diversidad de... Gracias. El espectáculo que había. Pero inclusive la gente, aunque considerando a los cristianos lo más vil, veían esos actos como muy atroces. El hecho de agarrarlos como para una fogata.
Y es donde, si mal no recuerdo, ¿se pronuncia Tácito o Tácito? Tácito, ok. Donde Tácito. Es como un tazo de los de Pokémon. No, el que no es un tazo de los de es un Tácito. Comenta que inclusive la gente se daba cuenta que no era por cuestión del pueblo, no era por cuestión del mal que habían hecho, sino que era para satisfacer los deseos viles de este hombre. De hecho, fíjate, Tácito dice, así lo escribió. Nerón buscó rápidamente un culpable e infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho llama cristianos. Uh-huh. De hecho, si mal no recuerdo, coincidía porque los únicos dos pueblos en los que residían los cristianos eran pueblos que no había sido afectados. Afectados por el fuego, por el incendio, exactamente. Entonces coincidía todo, ¿no? Así que no era como que coincidía, sino que se le acomodaba. por eso, coincidía. Pues es coincidencia. Oportunas para Nerón. Ok, exactamente. En ese tiempo ya se les llamaba ateos a los cristianos, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, se comenta que para esos tiempos ya, digo, la gente los consideraba como inmorales, rebeldes y toda esta onda. Sin embargo, nadie, de esa edad, del primer siglo, menciona el por qué, no menciona las razones. Esas razones las vemos hasta el siglo II, pero lo más lógico es de que sean esas mismas razones porque era una actitud que tenían desde el primer siglo. Cosas como el no adorar al César, que era algo que se practicaba, si mal no recuerdo, desde el 50 y tantos antes de Cristo, 30 y tantos antes de Cristo se empezó a practicar el adorar a César como un dios, o a todos sus demás dioses. Es que más que nada que no se le consideraba como una divinidad. Como el Señor básicamente es eso. Sí, César Quirios. Es el dueño. El Curios, sí, el Quirios. Entonces los cristianos decían, no, Cristo es Curios, sí. Cristo es el Señor. Y eso era una rebeldía directa en contra de la autoridad del César. Entonces olvídate de las cuestiones religiosas. Está siendo un revolucionario. Este es un revoltoso que se me viene a meter a hacerme revolución, a hacerme borlote en mi paz romana, en mi estabilidad romana. Entonces pues es alguien por quien voy a ir. Sí, de hecho una de las cosas que leí era que en sí el hecho de tener al César como señor era una forma en la que se unía el pueblo. Por eso este tipo de revoluciones era como que los destanteaban. Era como que, oye, vamos a perder la unión y vamos a dejar de ser el pueblo fuerte que somos porque estos están haciendo que todo se descontrole. Era un orden más que nada. Así es. Muy bien, continúa. No hacía comentar que eso también con cuestión de no adorar dioses paganos, con las difamaciones que se hacían en contra de las fiestas de amor que se les adjudicaban, donde se decía que había incesto y cosas así. Que los ágapes. Sí, pero pues sí, la gente los acusaba de que había unas cosas muy locas por ahí, ¿verdad? Pues cosa totalmente contraria a la enseñanza cristiana y a la vida cristiana. Exactamente. Entonces la gente tenía ya una mala imagen de los cristianos, entonces era fácil el inculcarlo, ¿no? Exacto. Ni siquiera alguien de que, una vez vi y traía un chisme, no, era una calumnia. No. Todos sabían, la gente sabía que era mentira y lo hacían porque odiaban a los cristianos realmente. Y ya después se fue perpetuando el estigma, el mito, y pues ya la gente sí creía de que, sí es cierto, a mí me dijeron que... Sí, ya, que la abuelita, que mi prima, que vio que... Sí, exactamente, el vecino, del primo, del amigo me dijo que los cristianos en sus reuniones hacen y dicen, etcétera. Entonces así empezaba la persecución, y se acrecentaba. Fue la persecución bajo Nerón y bajo Domiciano fueron las más fuertes del siglo I en contra de los cristianos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de Domiciano, pero continúan. De hecho, hubo un apologista cristiano que habló brevemente una carta y defendió a los cristianos. Que de hecho por eso fue juzgado. ¿No fue Policarpo? No, fue otro, no recuerdo el nombre. Y de hecho los defendí. Dice, ustedes, porque no practican estas cosas que para los cristianos son inmorales, los juzgas como inmorales a ellos y les haces daño. Entonces por eso fue juzgado y... Le mancharon la cabeza, ¿no? Justino Mártir. ¿Se habrá sido él? Justin Martyr. Bueno, ahí lo investigamos porque ya se va a tocar más adelante. Luego lo platicamos también. Sí, nada más cabe mencionar que aunque fue la más violenta, no se tiene datos de números ni nada. Digo, no era como que gente importante como para estarla registrando, ante las personas. Y esta es la persecución donde se considera que murió tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Así es. Entonces hay que... ¿Cómo murió Nerón? Nerón se suicidó, brother. Llegó al... Sí, forzado... Yo lo veo más en el sentido correlado, porque tú ves cómo la gente se vuelve en contra de Nerón, ya como que les llenó
van en contra de Nerón y ya él no encuentra otra escapatoria más que el suicidarse. Ustedes no me están matando, yo me mato a mí mismo. Sí, o sea, su poder era tan grande que decía, nada más yo me puedo matar. O sea, llegó a ese punto, algo así como las teorías que hay con Hitler y toda esa onda. Después de la muerte, del suicidio de Nerón, llegó un punto de... Básicamente hubo guerra civil en Roma. Y ese año se le conoce como el año de los 4 emperadores. Pues pasaron rápido. Fueron rápido. Fueron Galba, Otón y Vitelio, los primeros 3, para concluir con quien empezó a estabilizar nuevamente a la región de Roma, que fue Vespasiano. Vespasiano tuvo un hijo que se llamó Tito. Tito en el año 70 era general de los ejércitos de Roma y él fue el que sitió Jerusalén y destruyó el templo, ¿verdad? Entonces ahí es un punto culminante para la historia judía del primer siglo. De hecho les dejó nada más un muro, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, que se conoce como el muro de los lamentos, ¿verdad? Sí fue una cuestión muy fuerte, donde Roma estableció la superioridad de su imperio sobre todos los demás imperios. Después de Vespasiano llegó el general Tito, subió al poder, fue emperador también, hasta el año 81, que entró al poder un hombre llamado Domiciano, que nos va a platicar un poquito de él, Jesús Ananías. Órale. Bueno, después, Ananías. de hecho, llega al imperio Domiciano, que nombre tan extraño. Domiciano llega al imperio después de, si no me equivoco, es Tito. Es en el año 81 después de Cristo. Él comienza a gobernar sobre Roma, ¿no? Una de las cosas destacadas es que él ordena que se envíe el dinero a las arcas imperiales. Es decir, los judíos, habiéndose destruido el templo, pues ya no tenían a dónde dar el dinero, ¿no? Entonces lo que ordena este emperador, hambriento de dinero, hambriento de poder, ¿no? Es que los judíos, ese dinero que se aportaba hacia el templo que estaba en Jerusalén, el que acaba de decir Asa, que como fue destruido, ¿no? Y que solo queda el muro de los lamentos, ordena que en las arcas imperiales, a lo mejor nos preguntaremos qué son las arcas imperiales. Bueno, yo tampoco sabía, así que investigué qué son las arcas imperiales, y básicamente podemos decir como bancos o algo así, en donde se da el dinero, ¿no? De Roma. Entonces él ordena esto para que los judíos den su dinero ahí. Otra de las cosas destacadas es que, bueno, quiero aclarar esto. Los libros o los documentos que leí no nos aclaran por qué Domiciano comienza a perseguir a los cristianos. Realmente no hay un registro de que esta es la razón o la causa por la cual se comenzó a perseguir. Se cree que Domiciano empezó a percatarse de los peligros que la nueva fe de los cristianos iba a traer a las tradiciones romanas. Entonces él previó, era un visionario básicamente. Él dice, si estos empiezan a hacer esto, va a pasar esto, y la gente va a empezar a pensar de esta manera, y el reino se va a polarizar, se va a dividir, y vamos a perder el poder. Entonces él pues acrecenta esa... De hecho, él no comienza su persecución hacia los cristianos. Él comienza su persecución hacia el judaísmo, principalmente. Entonces, de ahí, obviamente, como aclaramos ahorita, ya lo aclaró también podemos ver entonces que Domiciano comienza la persecución también hacia los cristianos. Se comienza a perseguir, decía, a todos los que practicaban las costumbres judías, como lo aclaró Asa ahorita. Otra de las cosas, ya quiero comenzar acerca de las personas, porque sí hay personas, conocemos en la historia personas específicas que mandó matar, ¿no? Una de las personas fue Flavio Clemente, y a su esposa, que también se llamaba Flavio, pero es mujer. Flavia. Flavio de Adán, ¿verdad? No se llama varona. Y entonces esa es una de las personas que él manda matar, ¿no? Será llamada Flavia. Hay otra, y una cosa interesante aquí es que Flavio era primo de Domiciano. Entonces también es algo como que dices tú, wow, este hombre realmente estaba loco, ¿no? Otra de las personas que él, aquí las tengo, otra de las personas que él mandó matar es a Simeón, se nos dice. Simeón era obispo de Jerusalén. Otra de las personas es Juan. Bueno, más bien no, Juan no fue asesinado, sino que él desterró a Juan a Patmos. De hecho, estoy recordando algo acerca del contexto de estas persecuciones, de la persecución que fue una de las más grandes también, como ya lo aclararon mis amigos aquí.
está registrado en el libro de Apocalipsis. Juan dice en el libro de Apocalipsis como, de hecho le llama sinagoga de Satanás, si mal no recuerdo, a Pérgamo, a la ciudad de Pérgamo. Sí, el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13. Entonces, ahí también es el contexto de esta persecución bajo Domiciano. No estoy hablando de... Una cosa que quisiera decir también es que él mandó dictar una ley. Y esta ley decía lo siguiente: que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Fíjense lo que pensaba él: si no renuncia al cristianismo, muerte. Algo que también es interesante es que este hombre mandó, acerca también de esa ley, es que a todo cristiano que llegaba a un tribunal se le sometía a una clase de juramento, y si no quería someterse a ese juramento, simplemente se le mataba. El problema aquí es que no simplemente se le mataba porque no se quería someter, sino que también se le mataba por confesar su fe cristiana, ¿no? Entonces es una de las cosas también más destacadas de Domiciano. Otra de las personas o de los personajes que él mandó, que se mató bajo la persecución de Domiciano, es Dionisio, el Areopagita. ¿Sí se acuerdan de ese? Este hombre se le conoce porque él hizo observaciones muy detalladas, muy precisas acerca del eclipse que hubo cuando el Señor Jesús estaba crucificado. Y este hombre también se nos dice que fue obispo de Atenas. ¿Sí se dice Atenas? Atenas. Sí se pronuncia. Okay. Otra de las personas que comentaba aquí con mis amigos, que estaba yo medio confundido, es un hombre llamado Nicodemo. Este hombre sufrió en Roma. Él también fue un hombre que fue muerto bajo la persecución de Domiciano, que no es Nicodemo el Evangelio de Juan 3. Fíjate que hay algo que aquí menciona Justo González sobre el Flavio y Flavio, que los acusó de ateos, ¿verdad? De hecho así lo dice, que porque ellos adoraban a un Dios invisible. Y dice Justo González, quizá o probablemente es que ellos se hayan convertido al cristianismo y por ende murieron. También hay que mencionar eso. Los cristianos en ese tiempo se les llamaba así, por lo que acaba de decir Charlie, porque ellos creían en un Dios invisible. Bueno, para ellos, ¿verdad? Entonces no había algo palpable, entonces eran ateos. No es como lo que nosotros entendemos por ateo, ¿verdad? Un ateo para nosotros hoy en día es alguien que simplemente no cree en ningún tipo de Dios. Bueno, que niega, más bien que niega. Bueno, sí, para nosotros, ¿verdad? Sí, pero hay gente que considera que con que no creas en un Dios ya eres ateo, porque, o sea, nunca falta la crítica atea que dice, no, tú eres ateo de alguna religión. Pero, o sea, sigue habiendo gente con un mal concepto del ateísmo. O sea, eso, la ignorancia nunca va a desaparecer. Amén. Ok, ¿cómo murió Domiciano? ¿Sabes? Fue asesinado. Asesinado en su palacio, y de hecho, pues la gente no quedó contenta con el imperio de Domiciano, tanto que después de su muerte se ordenó que se quitara su nombre de todos los monumentos y de todos los registros. Entonces fue un emperador que pasó a la historia por su tiranía, pero quedó en el olvido de la historia romana. Para los romanos fue como que él no nos representa, ya mejor me desligo de él, al punto vamos a continuar sin la intervención de él. Como se va a hacer con el actual presidente. Otro personaje que no se nos puede pasar, que fue asesinado en este tiempo, es Timoteo. Timoteo, el discípulo de Pablo, el obispo de Éfeso. Se dice que Timoteo reprende a unos ciudadanos de Roma por una fiesta, una fiesta que tenían, una fiesta pagana. Obviamente él los reprende por su idolatría. Entonces ellos se llenan de rabia por esta cuestión y apalean a Timoteo, y 2 días después Timoteo muere debido a todo los golpes. Entonces eso también es importante. Muy bien, desde aquí vamos terminando con el primer siglo de persecuciones, pero vamos a ver la introducción al siguiente siglo en cuanto a las persecuciones. Nos va a hablar un poquito acerca de esto, Israel, y una correspondencia entre 2 personas que se llamaron Plinio y Trajano. Ajá. Hola, ¿qué tal? Empezamos lo que es el segundo siglo, que por ejemplo la Biblia de Herencia Reformada lo titula como la Iglesia de los Mártires y Confesores, por las diferentes situaciones que se presentaron. Entonces,
el texto que digamos que quiero incluir es Mateo 16-18, donde dice textualmente en la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dentro de estas palabras Jesús pues obviamente, aparte de decir que su evangelio no va a ser, digamos, eliminado o acabado por la oposición, dice claramente que la va a haber. Entonces podemos ver cómo desde el siglo I y ahora en el siglo II vamos a ver cómo esta oposición sigue, no concluye, y creo que hasta el momento no lo ha hecho. Entonces, dentro de la persecución que había en el siglo II, que era más en cuestiones militares, en cuestiones del gobierno, principalmente de Roma, la forma en la que se hacía no era, ¿cómo les puedo decir? No era de una manera que el pueblo romano iba y salía y perseguía a los cristianos. De hecho, dentro de esta plática que les voy a contar ahorita, se menciona algo acerca de que no gastaban sus fuerzas en ir a buscar a los cristianos para matarlos, sino que digamos que si alguien los denunciaba, iban y, digamos, los declaraban culpables, y estos no negaban su fe. Una de las cosas que mencionaron ahorita fue que como es como una violación a sus leyes, por así decirlo, su culpabilidad yacía en eso, en negar digamos, el señorío del César, no tanto el ser cristianos y adorar a otro Dios, sino negarlo. Entonces una de las cosas que les hacían hacer era, si te declaras cristiano, decías que sí, no negabas, te preguntaban hasta 3 veces, y si no te negabas, pues te mataban. Si tú decías, ¿sabes qué? Pues ya no soy cristiano, o lo fui hace tiempo, ellos, para corroborar que no lo eras, no les bastaba con decirles que no, o sea, te ponían a que adoraras a sus dioses, que ofrecieras cierto tributo, por así decirlo, al mismo César o a la estatua que tuvieran del César en el momento, para poder, digamos, ahora sí avalar que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso Plinio, él mismo dice, un cristiano verdadero no haría esto. Entonces, digamos que este tipo de pruebas las ponían para poder avalar que realmente no eran cristianos. Entonces, dentro de esta ley romana que había, que digamos la Biblia, de la herencia reformada, menciona que se comenzó a conceder honores divinos al emperador. O sea, digamos, se les tomaba como dioses. Los cristianos pues obviamente no aceptaban esto, por ende no estaba en ellos aceptar algo así. Entonces, había ciertas creencias dentro de los cristianos que para los romanos no era algo certero, y atentaban contra ellos, porque los romanos decían que no era posible que el Hijo de Dios o que Dios mismo se pudiera haber hecho hombre. Por ende, esta era una de las típicas o digamos de sus postulados que ellos no estaban dispuestos a negar. Bueno, como vemos dentro de digamos la forma en la que los romanos digamos tenían su forma de pensar acerca de la dualidad de Cristo, ya había este tipo de temas en juego, y obviamente pues los cristianos estaban en contra de esto, no iban a negar que Jesús realmente era Dios. Por ende, digamos, partía de aquí para que fueran declaraciones en las que los romanos pues dijeran, no, pues no puedes creer esto. Entonces, dentro de esta iglesia del primer siglo hubo una situación muy, muy conocida, que es lo que menciona Asael acerca de estas cartas entre Plinio y Trajano. Trajano era el emperador de Roma en ese tiempo, empezó en el año 98 y gobernó hasta el año 117, que fue su muerte. Entonces, pues Trajano estuvo dentro de, digamos, el primer siglo, finales, y el segundo siglo. Entonces, cuando estaba Plinio, que era Plinio el joven, existía otro que era Plinio el viejo, que era su tío, que lo adopta y digamos que lo educa, lo manda a estudiar, ¿cómo se dice? Derecho, porque era abogado. Plinio era abogado y estuvo ocupando ciertos puestos dentro del gobierno en Roma. Entonces, en este caso era él de las personas que emitía los juicios sobre los cristianos, o vaya, los casos que se le presentaran. Y
él recibía muchos casos de cristianos. En un caso le llega una lista de cristianos de los, digamos, anónima, en la que él dice, pues, ¿cómo están seguros de que todas estas personas son cristianos y como yo tengo que juzgarlos? Entonces, él empieza a llamar a las personas, los empieza a cuestionar, él mismo se propone, ¿sabes qué? Les voy a hacer ciertas preguntas en privado y a los que me nieguen bueno, lo que él decía era, ¿por qué se les acusa a los cristianos? ¿Cuál es la razón de que ellos tengan que ser ejecutados solo por el hecho de ser cristianos? Entonces, no lo veía como una razón. ¿Por qué? Porque al momento de estarles preguntando, él se encontraba con que la única, digamos, razón que existía era que ellos se reunían tales días, que tenían cierto momento en el que, digamos, estudiaban, en el que ellos mismos se hacían, ¿cómo se les dice? Tomaban una resolución acerca de cómo debía ser su actuar en su vida y se comportaban de cierta forma. Tenían una reunión al final que se conoce como ágape, pero la verdadera, y no la que mencionaba. Y después ya se iban cada quien a sus casas y vivían su forma de una manera correcta dentro de lo que cabe. Entonces él decía que hay de malo en esto. Entonces lo que él decide hacer, después de estar pensando diferentes formas de juzgarlos, le manda una carta a Trajano preguntándole: yo sé que tú eres el emperador, la situación está así y así, me llegan cartas o me llegan informes de tales personas, los he estado juzgando de esta manera, dime tú si lo he estado haciendo bien o qué es lo que tengo que hacer. Entonces Trajano lo que le dice es prácticamente: mira, no vas a gastar las fuerzas del Estado en estar persiguiendo a los cristianos. Es un tema, digamos, muy menor, por así decirlo, como para estar gastando la fuerza militar en perseguirlos. Entonces, cuando acusen a alguien de ser cristiano y que te lo presenten, ok, no, lo acepta y no niega el cristianismo, entonces lo matas. Si lo niega y si hace los hechos que ya estás haciendo, que es ponerlos a que adoren otros dioses, que se hinquen ante mí y que hagan esto, ante mi estatua, entonces pues no los matas, los perdonas y los dejas libres. Entonces, digamos que esto lo siguió haciendo Plinio. En este caso, el pensamiento de ellos era como que lo que mencionaban ahorita acerca de que lo que hacen los cristianos es provocar un desorden, porque están atentando contra la unidad del imperio, porque todos están, digamos, a favor del adorar al César de sus dioses, y lo que representaban los cristianos en este momento era un desorden, era una desunión, iban a provocar desastres, y ellos pensaban, no, pues si los seguimos torturando así, si los matamos, etcétera, va a llegar un punto en el que van a desaparecer. Pero pues vemos que no es así. Dentro de lo mismo que dice Jesús en Mateo, acerca de, digamos, las puertas del Hades no van a prevalecer, y lo que mencioné creo que en el podcast anterior, acerca de cómo la muerte de los cristianos como mártires fungía más como una semilla en el hacer crecer el cristianismo. ¿Por qué? Porque demostraban más motivación a aquellos cristianos que estaban antes y decían: ellos están aceptando la muerte a cambio de no declararse, de declararse cristianos y no negarlo. Entonces presentaba esta motivación. En el caso de esta misma carta, una de las cosas que le dijo Trajano a Plinio fue: ¿sabes qué? Cuando alguien te venga a hacer una denuncia anónima acerca de quién es cristiano o no la aceptes. Simplemente no es algo que corresponda a nuestra autoridad, nos está quitando, digamos que, credibilidad, por así decirlo, porque al final es como que busco cualquier excusa para matarlo. Digamos que ellos, dentro de su forma de actuar, querían hacerlo de una manera, ¿cómo se puede decir?, correcta. O sea, era como que si me vienen a anunciar, ok, si no vienen a anunciarlos, pues yo no los persigo, no se ve tan mal, etcétera. Entonces, pues esa fue como que su declaración. De hecho, la carta de Trajano en respuesta es muy corta. Entonces, porque prácticamente Plinio, que dentro de sus características, o vaya, la forma en la que lo describen es que era justo, por así decirlo, él era muy correcto, digamos, era un hombre que seguía la ley, que le gustaba guiarse de esta forma, obviamente dentro de su imperio. Bueno, para concluir en sí este punto, digamos, este es un ejemplo solamente de una situación, ya que pues, en este caso Trajano termina en el 112, todavía falta el resto del tiempo. En este mismo tiempo existía un cristiano llamado Ignacio de Antioquía,
que es del que va a hablar ahorita Asael, dentro de este mismo siglo, entre mediados, es cuando se presentan estas ideologías de los romanos en contra de la deidad de Cristo, acerca de el dualismo que ellos creían entre la materia, entre por qué Dios no podía haberse hecho hombre. Y pues digamos Ignacio de Antioquía fue uno de estos opositores que les hizo ver por qué y cómo es que digamos porque ellos estaban en lo incorrecto. Voy a decir una frase nada más de Ignacio de Antioquía. Dice que esta frase de Ignacio de Antioquía dice: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Entonces, de este Ignacio de Antioquía ahorita nos va a hablar un poquito más Asael. Muy bien, vamos a comenzar con este señor que se llamó Ignacio de Antioquía. ¿Quién fue él? Se les conoce a estas personas de las que voy a hablar de dos, de Ignacio de Antioquía y de Policarpo de Esmirna. Se les conoce como padres apostólicos. Esta era la señal, eran autoridades dentro de la iglesia antigua en cuanto a doctrina, en cuanto a práctica. La gente los reconocía como predicadores fieles de la palabra y asistía a ellos para su consejo, para su enseñanza. Entonces eran maestros de la Biblia que pues mostraron frutos durante toda su vida y sellaron su predicación con el martirio. Vamos a hablar un poquito de Ignacio. Ignacio nace alrededor del año 30-35 después de Cristo, es decir, de hecho bueno, ahorita les platico eso, pero el relato de su martirio ocurre en el año 107 después de Cristo, es decir, ya es el segundo siglo. Y básicamente Ignacio hubo unas revueltas ahí en la capital. No se sabe realmente la razón por la cual Ignacio fue entregado a las autoridades, pero pues al final de cuentas Ignacio es llevado ante un juicio político. Antes, hay una leyenda donde dice que Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes lo rodeaban. ¿Por qué? Porque a Ignacio se le llamaba el portador de Dios. Esto fue una leyenda, un mote, ¿cómo se dice? Un apodo que se le puso a Ignacio por pues la manera en la que él predicaba. De hecho, él mismo se lo adjudicaba: yo soy el portador de Dios, les vengo anunciando a Dios, básicamente. Y la gente lo empezó a conocer así, como el portador de Dios. De ahí nació la leyenda de que aquel niño de Mateo 18 que Jesús pone en medio de todos era Ignacio, porque pues ya había nacido Ignacio para aquel tiempo, pero era un niño pequeño. Entonces no alcanzó el ministerio de Jesús, pero sí lo alcanzó realmente porque era un niño. No porque no le entendía, porque todavía no podía hacer esos procesos cognitivos, pero ya había nacido para ese tiempo, ese es el punto. Entonces Ignacio es llevado ante las autoridades y lo mandan a Roma a que allá sea juzgado. En ese trayecto a Roma, Ignacio escribe 7 cartas que son una joya verdadera. Están en internet, búsquenlas. Cartas de Ignacio de Antioquía. Yo no puedo encontrar a alguien que haya escrito así como estas personas del primer siglo, que realmente amaban a Dios, amaban a Cristo, amaban el evangelio, amaban la palabra y estuvieron dispuestos a llegar a las últimas consecuencias por esta en la línea de fuego. Así es. Entonces vayan, busquen las cartas de Ignacio de Antioquía. Una de las cartas se la escribía a Policarpo, donde él le pide todavía, le dice: Policarpo, ya no me alcanza para escribir a tales personas, escríbeles tú, básicamente. Eran amigos, ¿verdad? Eran conocidos, se conocían. Entonces, ya que él sabe que va a ir a Roma y sabe que va a ir a morir a Roma, él dice, se da cuenta, se entera de que los hermanos en Roma están tratando de hacer que no se muera, de buscar una manera de salvarlo de la muerte, a lo cual él se enoja y de hecho les dice esto: de algún modo, dice, temo vuestra bondad que puede hacerme daño. O sea, incluso él les decía: no se preocupen por eso, yo estoy dispuesto a sufrir los padecimientos de mi Señor. El propósito de Ignacio, según él mismo dice, es ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Entonces ahora se enfrenta al sacrificio supremo, que empieza a ser discípulo, y por lo tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él es no libertad, sino fuerza para enfrentarse a toda prueba. Es decir, Ignacio no dice: cristianos, pidan porque yo sea librado de la muerte. Dice: pidan porque yo sea valiente, pidan porque yo tenga la fuerza que necesito para pararme delante de César, pararme delante de mis inquisidores y resistir fielmente hasta la muerte. Esto es
admirable. Realmente a mí me deja sin aliento. Perplejo, Así es. Estas son una cita de Ignacio de Antioquía. Abro cita. Dice: para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Entonces la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a dar un testimonio vivo de Jesucristo. Si nada dicen acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios, dice Ignacio a los romanos. Pero si se dejan convencer por el amor que le tienen a mi carne, entonces yo solamente voy a ser una simple voz humana. Entonces no se preocupen, no se preocupen por mi cuerpo, por mi carne. Que yo sea palabra viva de Dios. Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces él sabía que iba a morir, él sabía que iba a ser se lleva a Roma para ser parte de unos espectáculos. Eran espectáculos la muerte de los cristianos. Básicamente metían a todos al coliseo, el coliseo se llenaba, los cristianos entraban, sacaban a los leones, a las fieras, y las fieras se los comían. Entonces Ignacio muere en de hecho, hay una carta de Policarpo que le escribe a la iglesia de los filipenses. Y les pregunta qué pasó con Policarpo, qué fue de él. Ya no sabemos qué le respondieron los filipenses, pero sabemos que todo parece indicar que Ignacio murió como esperaba, poco después de llegar a Roma. Entonces esto es lo que le pasa a este hombre Ignacio, y con él viene un hombre que se llamó Policarpo. Policarpo de Esmirna fue discípulo directo del apóstol Juan, el discípulo amado, el apóstol. Y hay una carta que escribe uno, se llama, déjenme les digo su nombre. Su nombre es Evaresto. Esta carta se encontró entre los escritos de Ireneo. Ireneo, otro padre de la iglesia, discípulo de Policarpo, tenía estos escritos en su poder. Y Evaresto lo que hace es narrar el martirio de Policarpo, cómo sufrió su martirio Policarpo. Policarpo escribió una carta a Éfeso. Carta de Policarpo a Éfeso. También la pueden ir a buscar. La pueden leer. Ah, no, es a Filipos, perdón. Sí, de los filipenses. Ignacio sí. Sí, cierto. Policarpo sí a los filipenses. Entonces, la pueden leer, es una joya total, es oro puro. En la carta del martirio de Policarpo, yo, la verdad es que cada vez que leo la carta, se me hace un nudo en la garganta porque está demasiado buena. En palabras de un hermano, si lloras, bro. Si lloras. Realmente los primeros partes de la carta está hablando acerca de el martirio, de cómo son las personas que son martirizadas. Empieza a decir la iglesia que reside en Esmirna, a la iglesia de Dios que reside en Filomelio y en todas las comunidades peregrinas en todo lugar. Escribe a todos esta carta. Los escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, y en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución habiendo puesto sobre ella el sello de su martirio. Entonces predica fielmente durante toda su vida, 86 años, y la sella con su martirio. ¿Y la famosa frase todavía no lo vas a decir? Todavía no. No mirando solo a lo que nos afecta a nosotros, sino también al interés de nuestros prójimos. Porque incumbe el amor verdadero y firme, no solo desear ser uno salvado, sino también que lo sean los hermanos, dice el escritor de esta carta, el martirio de Policarpo. Entonces empieza a hablar de... La verdad es que yo quería resumirlo en pocas palabras, pero no me veo imposibilitado por lo impresionante que es esta carta. Empieza, de hecho, ahí en las redes sociales de ¿cómo se llama? Tertulia, a lo mejor ponemos la cita de esta que le estoy poniendo, porque realmente es maravilloso. Benditos y nobles son pues todos los martirios que tienen lugar según la voluntad de Dios, porque nos corresponde ser muy escrupulosos y asignar a Dios el poder sobre todas las cosas, porque ¿quién podría dejar de admirar su nobleza y resistencia paciente y lealtad al Señor, siendo así que cuando eran desgarrados por los azotes, de modo que el interior de su carne quedaba visible, incluso hasta las venas y arterias de dentro, lo soportaban con paciencia, del modo que los mismos que lo contemplaban tenían compasión y lloraban, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido. ¿Ustedes se imaginan eso, que un latigazo les esté rompiendo la espalda y ni siquiera gemir de dolor? No, a mí me parece increíble por completo. Mostrándonos con ello a todos
En aquella hora los mártires de Cristo que eran torturados estaban ausentes de la carne, o mejor dicho, que el Señor estaba presente y en comunión con ellos. Y prestando atención a la gracia de Cristo, despreciaban las torturas del mundo, comprando al coste de una hora el ser librado del castigo eterno. Es decir, ellos estaban conscientes de que si en ese momento de la incertidumbre, de la duda, de la prueba final, negaban a Cristo, la conclusión era que Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Estos hombres lo tenían bien presente. Ellos sabían que creer en Cristo, que ser un discípulo de Cristo, implicaba llegar hasta las últimas consecuencias. Y si no llegaban hasta ellas, si negaban a Cristo en su hora final, eso quería decir que nunca habían creído realmente en Jesucristo. Entonces ellos decían, puedo sufrir el castigo de una hora. No es nada comparado con el castigo eterno de negar a mi Señor en este último momento. Entonces, los que fueron condenados a las fieras soportaron castigos espantosos, ya que les hicieron tumbarse sobre conchas aguzadas y sufrir otras formas de torturas diversas para que el diablo pudiera conseguir que se retractaran, de ser posible, por la persistencia del castigo. Pues el diablo intentó muchos artificios contra ellos, nos dice el escritor de esta carta del martirio de Policarpo. Y después habla de un hombre que se llamó Germánico. Germánico luchó con las fieras de una forma destacada. Cuando el procónsul deseaba prevalecer sobre él y lo mandó que tuviera compasión de su juventud, él, haciendo uso de su violencia, arrastró a la fiera hacia él, deseando conseguir más rápidamente ser librado de la vida injusta y arbitraria. De modo que después de esto, la multitud asombrada de valor de los cristianos, amados de Dios y temerosos de Dios, levantó un clamor: fuera los ateos, que vayan a buscar a Policarpo. Entonces, obviamente estaban hablando en contra de los cristianos, ¿verdad? Ellos están viendo, o sea, hasta el punto de que se quiere morir, porque este hombre literalmente agarró a la fiera y se la puso enfrente, que ya cómeme, órale. Entonces le dicen, ya, que se mueran todos los ateos. Ellos sabían que Policarpo era un maestro muy amado de la iglesia. Entonces vayan y buscar a Policarpo. En este tiempo es importante destacar que la persecución contra los cristianos no era activa. Es decir, solamente se acusaba a los... Bueno, solamente se juzgaba a los cristianos que habían sido delatados. Es decir, alguien está acusando a este hombre de ser cristiano. A ver, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Lo niegas? No. Bueno, ¿lo puedes negar y te salvas? No lo niego. Bueno, pasa la muerte, ¿verdad? Eso era lo impresionante de los cristianos, ¿verdad? Entonces, un hombre... de hecho, la iglesia condenaba o no veía con buenos ojos a las personas que querían ser mártires. Ajá. Es decir, yo quiero ser mártir, me voy a entregar a los romanos para que yo muera por mi Señor y todo eso. ¿Vas a hablar? O sea, de hecho hay, si mal no recuerdo, dice Policarpo algo acerca de eso. Que, o sea, solamente son considerados mártires los que son por la voluntad de Dios. Ajá, así es. Acerca de eso, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, narra la historia de un hombre llamado Quinto. Quinto era un frigio llegado recientemente de Frigia, que cuando vio a las fieras se acobardó. Es decir, fue él quien se había forzado a sí mismo y a otros a presentarse por su propia y libre voluntad. De esto el procónsul con muchos ruegos consiguió que hiciera el juramento y ofreciera incienso. Es decir, este hombre se dijo, bueno, yo voy a ir, y convenció a otro grupo de personas de que fueran a entregar, vamos a entregarnos y vamos a sufrir como mártires y vamos a ser héroes de la fe. Y llegaron y vieron a las fieras y le temblaron las piernitas. Se acobardaron y el procónsul los persuadió de que hicieran el juramento, o sea, de que negaran a Cristo y ofrecieran incienso, que básicamente es lo mismo. Es decir, ofrecemos incienso a César, ofrecemos nuestra devoción al emperador y no a Cristo. De hecho, o sea, el final, o sea, su declaración final era maldecir a Cristo, no solo era negar. Por esta causa, dice el escritor, pues, hermanos, no alabamos a los que se entregan ellos mismos, puesto que el evangelio no nos enseña eso. El evangelio no nos dice, entrégate voluntariamente y muerte. No, esto es de voluntad de Dios, esto. El evangelio nos dice, está dispuesto a entregar tu vida si eso es lo que Dios requiere de ti. ¿Sí? Pero no nos dice de que ve y sé un héroe y sé reconocido por todos y que todos te vean y inflate el pecho. Exactamente, entonces más o menos vamos viendo cómo es esta cuestión. Después viene la visión de Policarpo. Ahora bien, el glorioso Policarpo al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad. Es decir, cuando oyó que lo iban a venir a buscar. Acuérdense que dijeron cuando murió Germánico, fuera los ateos, que vengan, que traigan a Policarpo. Traigan a Policarpo, ya vamos a matarlo. Entonces cuando Policarpo escucha esto, dice, aquí los espero. Aquí era un viejito ya, tenía 86 años, ya muy grande el señor. Así que se retiró a una casa
de campo, no lejos de la ciudad, y allí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa noche y día que orar. Todo el día estaba orando por todos los hombres y por las iglesias por todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando, tuvo una visión 3 días antes de su captura, y vio que su almada estaba ardiendo. ¿Sí? ¿Sabían eso? Sí. Vio su almada ardiendo, y se volvió y dijo a los que estaban con él: es necesario que sea quemado vivo. Sí. Ya sabía que iba a ser quemado. Le fue revelado. Después vienen al arresto. Ahora esto se los voy a resumir. Está un poquito más largo. Lo estaban buscando, persistían y se fue a otra casa de campo. Entonces, al poco llegaron allí los que buscaban, y al no hallarlo, lo echaron mano a 2. O sea, estaba en una casa, se fue a otra, llegaron a donde estaba antes y agarraron a 2, y uno de los 2 confesó el haber conocido a... el saber dónde estaba Policarpo. Él les dijo: está allá. Entonces van allá con él, y lo llegaron todos ellos al anochecer. Le hallaron echado en cama en un aposento alto de cierta cabaña, y aunque él podría haber sido a otro lugar, no quiso, diciendo: se ha hecha la voluntad de Dios. Entonces todavía se pudo haber ido, y dijo: no, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, en tanto que los presentes se maravillaban de su edad y de su constancia, preguntándose: ¿por qué tanta prisa de matar a este señor viejito tan buena onda, ¿verdad? O sea, incluso los invita a pasar, les sirve de comer, sí. Bueno, pónganse a comer un ratito. Con lo cual inmediatamente dio orden de que se pusiera una mesa para ellos. Les dio: pónganle una mesa aquí a los que me van a matar. Realmente, sí, literalmente. Para que comieran y bebieran en aquella hora tanto como desearan, que se llenen. Háganles un buffet aquí, un festín. Y los convenció de que lo dejaran orar 1 hora más. Sí, déjenme nada más, oro 1 hora mientras comen y después ya nos vamos. Sí. Y cuando ellos consintieron, él se levantó y oró. Escuchen esto, estando tan lleno de la gracia de Dios que durante 2 horas no pudo callar, y todos los que le oían estaban asombrados, y muchos se arrepentían de haber acudido contra un anciano tan venerable. Imagínense la manera en la que estaba orando Policarpo, que las personas que estaban ahí con él decían: no hubiera venido, o sea, me siento tan mal de que voy a llevar a este hombre a la muerte, que preferiría no haberme venido, la verdad. Entonces, cuando finalmente terminó su oración, después de recordar a todos los que en un momento u otro habrían estado en contacto con él, pequeños y grandes, ilustres y humildes, se acordó de todos, oró por todos. Y a toda la iglesia católica, o sea, universal, la iglesia universal, por todo el mundo, llegó la hora de partir, y le sentaron sobre un asno y le llevaron a la ciudad, y era un gran sábado. Dice, ese era un día de reposo de los judíos, básicamente, pero era un sábado de los cristianos. Pero un gran sábado. Ajá, dice esto, lo repite al final, era un gran sábado. Entonces fue recibido por Herodes, el capitán de la policía, y por su padre Nicetas, los cuales le hicieron bajar de su montura y subir al carruaje, y procuraron convencerle, sentándose ellos a su lado y diciéndole: ¿qué mal hay en decir que César es el Señor? ¿Qué tiene de malo? Nomás lo dices y ya. Y le ofreces incienso. Añadiendo a esto: y con ello salvarte. O sea, ¿qué tiene de malo que digas esto, ofrezcas incienso y te salves? O sea, agarra la onda, ¿verdad? Eres una persona, te respetamos, te ganaste nuestro respeto, todos los cristianos te quieren. ¿Por qué quieres morirte, verdad? No tiene sentido, para ellos no tiene sentido. Pero al principio no les dio respuesta. Sin embargo, cuando ellos insistieron, les dijo: no voy a hacer lo que me aconsejáis, nada más. No, o sea, ya cállense, ya, así está bien, ¿verdad? No le muevan. Entonces ellos, viendo que no podían persuadirle, lo empezaron a amenazar y hacerlo bajar rápidamente del carruaje, de modo que se pegó en la espinilla. Cuando bajaba del carruaje, y sin volverse, tan solo siguió su camino a punto y rápidamente, como si nada le hubiera sucedido. O sea, era un viejito, se pegó en la rodilla. O sea, si lo mencionas es porque fue un golpe fuerte, claro. Y siguió caminando como si nada, así nada más tenerlo en cuenta. Y fue llevado al estadio, y había en el estadio un tumulto tal que no era posible oír la voz de ninguno al hablar. O sea, había tanto ruido. Así como cuando van al estadio aquí de los Tigres, sí, o el del América, donde vayan al estadio. Sí, idólatras, ¿verdad? O sea, el ruido era tanto que cuando hablabas no escuchaban a las personas, ¿verdad? Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo que le dijo: mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Todos lo escucharon, pero nadie supo quién fue el que dijo, ¿verdad? Es impresionante. Así pues, cuando le presentaron delante del procónsul, inquirió si él era Policarpo. Le preguntó: ¿eres Policarpo? Claro, sí soy Policarpo. Entonces lo intentó persuadir para que se retractara, diciéndole:
ten respeto de tu edad, o sea, ya estás grande, o sea, ya, o sea, Tratando de convencer. agarra la onda, Ten así es. lástima de ti Y mismo. otras cosas apropiadas como acostumbran decir, jura por el genio. El genio era, o sea, hablaban de la diosa de la fortuna, que era la representante del César. De César, y retráctate y di fuera los ateos. O sea, reniega incluso de los cristianos y te dejamos vivir. O sea, no hay problema. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de los paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con las manos. Y gimiendo y mirando al cielo dijo, fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Es decir, o sea, cuando dijo fuera los ateos, él no se refería a los cristianos. Él veía a todas estas personas y dijo, ustedes son los ateos, fuera. Cuando el magistrado le insistió, les dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo contestó, durante 86 años he sido su siervo, y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Imagínense, no, se me pone la piel chinita, ¿verdad? Pero cuando el procónsul insistió diciendo, jura por el genio de César, él contestó, si supones en vano que voy a jurar por el genio de César como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente, soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. O sea, todavía le dice, ¿sabes qué? Soy cristiano, pero si quieres hasta te enseño lo que es el cristianismo. Estaba poniéndole al tú por tú al procónsul, ¿verdad? Al mero que le estaba a punto de dictar la sentencia final. El procónsul le dice, convence al pueblo. Pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte. O sea, vamos a poner en perspectiva. Básicamente le estaba diciendo al procónsul, te estoy diciendo a ti porque la Biblia me manda a respetarte como la autoridad que eres, pero nada más te lo estoy diciendo a ti. O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad para con todas estas personas. Ante lo cual el procónsul dijo, tengo fieras aquí y te echaré a ellas como si no te retractas. Pero él dijo, que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no es permitido, pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. O sea, no voy a cambiar de lo bueno a lo malo, pero sí fue bueno cambiar de lo malo a lo bueno. Entonces insistió el procónsul, haré que ardas con fuego si desprecias las fieras como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo, tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno, que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras, ya mátame, ya estoy listo, básicamente le estaba diciendo al procónsul. Cuando dijo estas cosas, iba llenándose de valor y gozo, y dice que su rostro se henchía de gracia. O sea, me recuerda a la imagen de Moisés bajando del monte Sinaí, que su rostro resplandecía, ¿verdad? No dice aquí literalmente que su rostro resplandecía, pero se henchía de gracia. Había cierto brillo, cierta manera de sus facciones que la gente notaba, que todos los que estaban ahí notaban que estaba lleno de la gracia de Dios en este momento. El procónsul estaba asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio, Policarpo ha confesado que es un cristiano. 3 veces lo dijo. Cuando el heraldo hubo proclamado esto, toda la multitud, tanto de gentiles como judíos que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos. Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Diciendo estas cosas, a grandes gritos pidieron al asiarca Felipe que soltara un león a Policarpo. Ya suéltale un león. Pero él dijo que no podía hacerlo por cuestiones legales, puesto que ya había dado por terminados los juegos. Entonces ellos decidieron gritar unánimes que Policarpo debía ser quemado vivo. Es necesario que sea... Policarpo se acordó de la visión que había tenido de su almohada ardiendo y que les dijo a los demás, es necesario que yo sea quemado vivo. Ya sabía Policarpo que esto iba a pasar y lo había aceptado con los brazos abiertos. Estas cosas sucedieron rápidamente, más a prisa de lo que puedo contar con palabras. Dice, o sea, luego jalaron leña, pusieron todo, acomodaron todo y pusieron a Policarpo. Policarpo pidió que no se le clavara la estaca, que los clavaran a la estaca porque pues, obviamente el fuego hacía que gritaran y corrieran y trataran de huir. Policarpo, no me amarren, o sea, yo no me voy a mover de esta, pero pues, lo amarraron, no me clavan, los clavaban. Pero lo que hicieron fue amarrarlo nada más con unas cuerdas a la estaca y ahí lo dejaron. Pero cuando estuvo listo el montón de leña, Policarpo mismo se quitó las prendas, o sea, los desvestían para que fuera una humillación o así. Policarpo mismo se quita sus prendas, se acomoda en la estaca y todo dice. Ellos no le clavaron, pero le ataron. Entonces él, colocando las manos detrás y atado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo dijo, escuchen esto, la oración de Policarpo.
Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, Dios de ángeles y potestades y de toda creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día como un sacrificio rico y aceptable que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado tú que eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas te alabo y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual con él y el Espíritu Santo sea gloria ahora y para siempre y por todos los siglos. Amén. Imagínense, Policarpo a punto de ser quemado orando de esta manera a Dios. Me parece inaudito. Cuando hubo ofrecido el amén y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego, y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo contemplamos un portento. Sí, y fuimos preservados para que pudiéramos referir al resto lo que había sucedido. O sea, un milagro. ¿Vieron un milagro? ¿Cuál fue el milagro? El fuego, formando la apariencia de una bóveda como la vela de un navío llevada por el viento, formó una pared alrededor del cuerpo de mártir, y él estaba lleno, o sea, es decir, estaba Policarpo y las llamas como que le hicieron una camita. O sea, no estaba quemándose todo, estaba así como que alrededor. No pueden ver cómo estoy haciendo, ¿verdad? Pero pues como una bóveda, como una cápsula. Ajá, como una cápsula, así es. Y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como un pan en el horno, o como oro y plata refinándose en un horno. Porque percibimos, escuchen esto, percibimos un olor fragante como si desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso. Es decir, cuando Policarpo se estaba quemando, todos estaban oliendo como un olor bastante agradable, un olor grato, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice, presenciamos un milagro. Y el Señor nos preservó para que les estemos contando este milagro que vimos. Así que finalmente los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al confector que fuera y le apuñalara con una daga, y cuando lo hubo hecho, salió una paloma y una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego, y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre la muerte de los incrédulos y de los elegidos. Toda la multitud se maravilló de esto. Al número de estos pertenece este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia que está en Esmirna, porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió. Después empieza a hablar acerca de los mártires y de Cristo. Después, bueno, los huesos de Policarpo los llevaron a un lugar, los enterraron, y cada año iban a visitarlos recordando el martirio de Policarpo, ¿verdad? Ya había, si se fijan, de hecho, si ustedes leen estas primeras cartas, ya había cierta tendencia a la veneración de los santos, porque se consideraba, estas personas fueron tan santas que estaban en otro nivel que nosotros. Entonces los veneraban, pero no había tal cosa como la oración a los santos, ¿cómo se llamaba? Las cuestiones de ex opera operato se llama, que es por las obras de otro yo puedo alcanzar algo. Todavía no existía eso, todavía faltan unos siglos para que llegue la iglesia a esa deformación. Pero ponen los huesos de Policarpo en un lugar, lo recuerdan, y esto pasó la primera parte del mes jántico, el séptimo día antes de las calendas de marzo, día gran sábado a la hora octava. Entonces le da la fecha exacta del que pasó esto. Y aquí vemos la historia de este hombre Policarpo, que realmente a mi parecer es uno de los martirios que está mejor documentado y que es maravilloso, es increíble realmente. Estos hombres, tanto Ignacio como Policarpo, fueron hombres fieles, maestros de la palabra, profetas de la palabra, y sellaron su vida con el martirio. Fue su sello, fue su estampa final. Fue cuando terminas de pagar y te ponen el cheque de pagado, cuando vas a pagar el recibo, fue eso, tu sello, ya está, listo. Entonces yo me puedo imaginar el momento de su muerte, el Señor diciéndoles: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Realmente la historia de estos primeros cristianos que sufrieron tal persecución que yo no estoy sufriendo, porque yo vivo en un país que tiene libertad religiosa, me pone en perspectiva bien fuerte de lo que fue
este movimiento cristiano en el primer siglo, ¿verdad? Cómo estamos tan lejos y cómo estamos a veces tan completamente ausentes de la realidad de lo que es el cristianismo. Que el cristianismo no se trata de juntar para tener un buen estatus social y pues ir a una iglesia decente, vestido con una buena ropa y tener tu clima. Eso no se trata la iglesia, de eso no se trata el cristianismo. Aquí vemos a estas personas, se trata de estar dispuestos a ir a las últimas consecuencias por Cristo. Y cualquiera que pone sus manos en el arado y después mira hacia atrás no es digno de ser discípulo del Señor. Amén. Vamos a ir concluyendo entonces el podcast de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla, estamos dispuestos a contestarlas. Ya estamos al día con los podcasts, las contestamos la próxima semana. Escriban Policarpo de Esmirna si llegaron hasta este punto de la historia. Y estamos aquí, pues yo creo que es todo. ¿Alguien tiene algún comentario final? No. Muy bien. Estamos perplejos. Estoy anonadado. Atónitos. Me llama mucho la atención que decía Charles Spurgeon que se sentía avergonzado de su cristianismo. ¿De quién fue, verdad? Entonces estas historias nos confrontan, estas verdades nos confrontan y nos hace ver que el Señor tiene misericordia y Él no se equivoca quien persevera hasta el fin, ¿verdad? Y cómo ya está destinada inclusive nuestra muerte. Sabemos que confiamos en el Dios que controla toda la historia de la humanidad. Hermanos, muchas gracias por escucharnos y pues no queda más que decir. Estoy absorto. Es que la verdad lo que me gustaría a mí decir es de que disfruten tanto el escuchar este podcast como a nosotros disfrutamos tanto el hacerlo, y el estarnos edificando los unos a nosotros como amigos y hermanos que somos en Cristo, pero que sea para ustedes de edificación también. Les mandamos un gran abrazo, un saludo enorme y somos Tertulia Reformada. Nos vemos el próximo podcast. Hasta luego. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.